Bueno, y ustedes, todos los que tienen celular, todos los que tienen computador, han visto algo, y es que cuando ustedes están actualizando algo, siempre sale como un loading. Entonces es como esperar ahí que se cargue eso, y a veces eso causa desesperación. De hecho, hay computadores que cuando están actualizando ya ellos conocen nuestra desesperación y dicen: por favor, no apague el equipo. Pero a veces es nuestra desesperación porque estamos haciendo algo, porque algo es más importante que esperar que esos equipos se actualicen. Apagamos o desistimos. Simplemente dejamos el celular por ahí y desistimos y no esperamos, ¿sí? Y de eso precisamente queremos hablarle hoy. Y vamos a ver una persona que le pasó también eso. Vamos a ver una persona que cuando vio el loading no se desesperó, sino que esperó todo el proceso de cargue. Y esa persona es Jesús. Pero antes de eso, vamos a ver lo que sabía Jesús antes de esperar ese proceso, o lo que sabía Jesús antes de iniciar ese proceso. Lo que sabía Jesús es que estaban conspirando contra él. La palabra dice en Mateo 26:1-3: después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlos. Entonces ya él sabía que lo iban a crucificar y que estaban conspirando contra él. Pero también sabía Jesús que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Mateo 26 del 14 al 16 dice: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Pero también Jesús sabía que uno de sus discípulos íntimos, Pedro, lo iba a negar. Encontramos eso en Mateo 26 del 33 al 35. Dice: pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Entonces Jesús vivió, o mejor dicho, al saber eso, estaba golpeado en su corazón. Jesús se le estremeció su fe. Por eso Jesús comienza un proceso. Y ese proceso que comienza Jesús es en el huerto de Getsemaní. Y hoy vengo a hablarles de cómo Jesús fue al Getsemaní para descargar todo eso que sentía, todo eso que lo cargaba después de saber que iban a conspirar contra él, después que sabía que un discípulo lo iba a traicionar, que uno de sus discípulos íntimos lo iba a negar. Él fue al huerto de Getsemaní, allá al monte de los olivos, porque allá quedaba ese huerto. Teológicamente, el Getsemaní en arameo significa la prensa de aceite, pero nosotros hoy hemos llamado el Getsemaní proceso. Entonces quédese eso en su corazón y en su mente hoy, que el Getsemaní significa proceso. Nosotros lo hemos llamado así porque en el proceso es donde el Señor saca la prensa para sacar aceite, para sacarnos abundante fruto. Entonces veamos cómo fueron los momentos de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y se encuentra en la palabra en Mateo 26 del 36 al 46, lo leemos rápidamente y dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. O sea, el Hijo de Dios, el Maestro, le dijo a sus discípulos: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo,
quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Y miren qué cosa más curiosa donde Jesús, ¿por qué Jesús le habla a Pedro? Porque le dijo fue a Pedro y no a los demás, y no a Juan y a su hermano Jacobo que estaban ahí, o Santiago, sino a Pedro. Quizás eso denota el liderazgo que debía tener Pedro en ese momento. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y dice en otra versión, porque la carne es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, en otras versiones dice, si esto no puede pasar a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y el proceso de Jesús fue un proceso difícil, fue un proceso angustioso, hasta el punto, dice la palabra, de la muerte. La muerte lo acechaba, la tristeza lo perseguía y quizás un poco de decepción por todo lo que estaba viviendo. Pero hay una característica importante que hizo Jesús, y es que Él nunca abandonó el proceso. Y en este lugar, en el huerto de Getsemaní, Jesús hace la mayor declaración que está en la palabra de Dios, aunque suene repetitiva y aunque sea más fácil decirla que hacerla, pero es una declaración que hace Jesús, y es donde le dice a Dios: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. El jueves pasado vimos el tema en ejecutivos de tu voluntad o la mía. Y algo así hizo Jesús. Jesús le dijo al Señor: Señor, si es posible, pasa esta copa amarga de mí, por favor, que no pase todo esto que esté pasando, que voy a pasar, Señor. Y dice una versión que me gusta, dice: pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y esta declaración fue la que fortaleció a Jesús. Y en el proceso que estemos viviendo, como el que vivió Jesús, debemos renunciar a nuestra voluntad para entregársela a Dios, para que Dios haga su voluntad. Y como dije hace ahorita en unos segundos, es fácil decirlo, lo que es difícil es hacerlo. Pero hoy te pregunto, ¿qué proceso estás enfrentando? Quizás estás enfrentando procesos en tu casa, quizás estás enfrentando procesos con tus hijos, quizás estás enfrentando procesos en tu matrimonio, procesos en la iglesia, procesos en tu economía, procesos en tu trabajo, procesos en tu salud. Y sea cual sea el proceso que estás viviendo ahora, debemos entender tres cosas del proceso. Sea cual sea el proceso que estemos viviendo, procesos de desempleo, de desierto, debemos entender tres cosas de los procesos. El primero: todo proceso tiene un sacrificio y debemos esforzarnos para sacrificar, para hacer sacrificios. Y creo que mucha gente hace sacrificios. En todo proceso hay sacrificios. Y si ustedes leen la Biblia, se dan cuenta que el pueblo de Israel hacía muchos sacrificios, porque digamos que la gente se motiva con eso. La gente se motiva con los sacrificios. No, hice este sacrificio y por eso pasó esto. Pero hay otra cosa que tiene el proceso. El proceso tiene dolor. En todo proceso hay dolor. Y a veces mitificamos el dolor. Pero hoy quiero decirles, iglesia, que el dolor es necesario para que haya purificación. Muchas veces el dolor nos hace crecer, nos hace madurar, porque al apretar esa prensa el Señor duele, pero es cuando vamos a dar más abundante fruto. Y aquí es donde, y este es uno de los mensajes centrales, o uno de los temas centrales de esta prédica, porque muchos de nosotros
huimos del dolor. Quizás Jesús podía hacer eso. Jesús podía huir del dolor que le representaba todo lo que pasó y después posteriormente cuando cargó la cruz y fue crucificado. Y muchas veces no caminamos en el proceso que Dios quiere porque quizás nos gusta el sacrificio, pero no nos gusta el dolor. Y lo tercero que hay que debemos entender en un proceso es que en los procesos hay decisiones. Debemos decidir conforme a la voluntad de Dios. Pero a veces nos quedamos solo en la angustia, a veces nos quedamos solo en la preocupación, así como sintió Jesús, porque a veces cuando nos hablan del Getsemaní, se nos viene a la mente, uy, sí, Jesús, y Jesús sudó sangre allí, y Jesús estaba angustiado y estaba triste. Pero lo más importante es que en el Getsemaní, Jesús le entregó su voluntad al Padre. Y eso es lo que debemos hacer nosotros cuando estamos en un proceso. Más que la angustia, más que el dolor, más que el sacrificio, es decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Ayúdame a decidir en tu voluntad a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la tristeza y de la preocupación. Y con base en este tercer punto, quiero preguntarte, ¿qué decisión importante están a punto de tomar o estás a punto de tomar? Quizás estás a punto de tomar la decisión de casarte, quizás estás a punto de decidir servir en la iglesia, quizás estás a punto de volver a la iglesia o quizás estás a punto de irte de la iglesia, quizás tienes que tomar decisión de cambio de ciudad o cambio de trabajo, etcétera. No sé qué decisión te toque tomar hoy, pero no nos quedemos solo en el sacrificio y en el dolor del proceso, sino porque si nos basamos solamente en eso, si nos basamos solamente en el sacrificio y en el dolor del proceso, vamos a decidir conforme a nuestro dolor y por eso decidimos incorrectamente. Por eso no decidimos conforme a la voluntad de Dios. Y a veces hay dolor en nuestro corazón. Y a veces tomamos ese dolor y decidimos. Pero debemos subir a nuestro Getsemaní personal. Y quiero decirles que el Getsemaní, como yo lo veo, no es solamente cuando tenemos dolor o tristeza. El Getsemaní lo usa Dios para tomar decisiones. Cualquier decisión que tú vayas a tomar, necesitamos crear nuestro Getsemaní personal. Todos los días hay una decisión de negocios. Voy al Getsemaní para entregarle mi voluntad, mis deseos y mis anhelos y que se haga la voluntad de Dios. Estoy a punto de decirle a esa niña que me gusta, que quiero que sea mi novia, o que sea ese chico que me gusta que sea mi novio. Voy a ir al Getsemaní personal porque yo no quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Entonces, dos cosas tiene el Getsemaní: la tristeza y la angustia que vivió Jesús, pero también Jesús le entrega la voluntad al Padre, y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Así que es hora de construir nuestro propio Getsemaní personal. Y ahí es donde declaramos: Señor, a pesar del dolor, a pesar de la decepción, la angustia, la tristeza de este proceso, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero hay varios enemigos de este proceso. Hay varios enemigos del proceso. Hay varios enemigos de ese proceso en el que nos está llevando Dios para hacer su voluntad o para que Dios cumpla el propósito en nuestra vida. Hay varios enemigos, pero nosotros los resumimos en dos grandes enemigos de los procesos. El primero, el proceso alternativo. Muchas veces queremos tomar procesos alternativos. Ejemplo, en la Biblia, Jonás no quería ir a Nínive, sino que se fue para Tarsis. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Otro ejemplo es una serie que se la refería hace poco a un amigo, que se llama For All Mankind. Es como para toda la humanidad. Y esa serie es como un mundo alternativo. Es decir, habla de la NASA y de cómo es la relación de los astronautas en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral. Pero hay una particularidad en esta serie, y es que los gringos no fueron los primeros en llegar a la luna.
sino que fueron los soviéticos. Entonces toman hechos históricos que pasaron y los alternan. Entonces, por ejemplo, John Lennon, el famoso cantante de la legendaria banda Los Beatles, no se murió, no lo mataron. Ahí está, ahí es activista de los derechos humanos y todo eso. Por ejemplo, un hermano de John F. Kennedy, que nunca fue presidente, Ted Kennedy, llega ahí en la serie a ser presidente. Y ponen los actores reales, ponen el presidente Nixon, ponen a Ronald Reagan, ponen a todos ellos, los ponen, pero cambian sus diálogos. Y es muy interesante la serie. Y hace un mundo alternativo, ¿no? Y así pasa muchas veces con nosotros. Muchas veces decimos, ¿qué tal si cambiamos el proceso? O sea, estamos diciendo como, ¿y qué tal si cambiamos la voluntad de Dios? Porque esta voluntad de Dios no me gusta. Porque esta voluntad de Dios me trae sacrificio y me trae dolor. Y me trae decisiones que no quiero decidir. Hacemos un mundo alterno. Hacemos una voluntad alterna de Dios. Y otro ejemplo es el de Pedro. Pedro también quería un mundo alterno. Miren lo que dice la palabra en Mateo 16, del verso del 21 al 23. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. En otra versión dice, o comenzó a corregirlo. Por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Y aquí va el primer problema. Muchas veces queremos procesos alternos o cambiar la voluntad de Dios o torcer el brazo de Dios o cambiar el proceso, como usted lo quiera llamar, porque vemos las cosas desde un punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo vemos las cosas desde el punto de vista de Dios? Subiendo al Getsemaní. A pesar de lo duro del proceso, subimos al Getsemaní y decir, Dios, no entiendo nada, no entiendo lo que estoy pasando, no entiendo este proceso, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque hay que creer en lo que dice la palabra de Dios. Nos hemos convertido en cristianos comportamentales. Nos hemos convertido en cristianos de que si me porto bien, estoy más cerca de Dios. Si no pienso tanto, entonces estoy más cerca de Dios. Y lo que nos acerca a Dios es la fe. Y debemos creer lo que dice la palabra. La palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aunque esté pasando el dolor, aunque esté haciendo sacrificios, aunque esa decisión que tenga que tomar no me guste, yo sé que es tu voluntad, Señor. Y tu palabra dice en Romanos 12 que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y esa es la fe que va a hacer mover la mano de Dios. Y esa es la fe que va a hacer mover la montaña. Así que queremos muchas veces cambiar el proceso porque seguimos nuestra perspectiva humana. Entonces, el que me falló, la que me hirió, el que me traicionó. Entonces, mejor allí no quiero pasar ese proceso, yo cambio el proceso. Imagínense a Jesús, Judas me traicionó, Pedro me negó y aparte los sacerdotes super espirituales que ayunan 40 días están conspirando contra mí para crucificarme. Entonces imagínense si Jesús hubiera decidido basado en eso, hubiera huido, porque él se lo dijo a Pedro, tranquilo Pedro, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada porque yo puedo orar y mi Padre me manda una legión de ángeles y ya, y me salva y listo. Eso lo podía hacer Jesús. Jesús podía ser un para toda la humanidad. Jesús lo podía hacer y hubiera dicho, no, un proceso alterno, no me voy a crucificar, voy a huir y me voy a morir de viejito. Y hay un libro que dice, un libro muy bueno que lo leemos aquí en la iglesia,
que aunque Jesús no hubiera sido crucificado, él hubiera llegado al cielo y hubiera reclamado, digamos, su título de hijo, pero no hubiera llegado con autoridad. No hubiera llegado con autoridad y no estuviéramos hablando aquí ahora mismo del Hijo de Dios. Pero Jesús honró el proceso. Jesús honró el proceso. A pesar del dolor, de la angustia, Jesús honró el proceso y por eso hoy está vivo y nos da vida a ti y a mí por medio de su sangre derramada. Y nos da vida por medio de su sangre para que nosotros también le demos vida a otros, porque Él nos dio el Espíritu Santo. El segundo gran enemigo del proceso, la inmediatez. Y eso es algo muy colombiano. Bueno, mentira. Eso es algo muy latinoamericano. La inmediatez. Ese espíritu de inmediatez, no sé cómo se llama. Todo lo queremos ya. Y al primer no de Dios, pataleta segura. No de Dios, pataleta segura. Hacemos berrinche y no nos sentimos amados o no nos sentimos que nos aman porque queremos todo rápido. Y eso hace que la inmediatez hace que no honremos el proceso. La inmediatez hace que como no pasó ya, me voy. Por eso muchos se van de la iglesia. Porque no honran el proceso. Porque todo lo quieren ya, ya. Y quiero decirles a todos los que están enarbolando las banderas de la lucha social, quiero decirles que venga quien venga, no va a arreglar el problema inmediatamente. Venga la autoridad que venga, no va a arreglar el problema inmediatamente. Porque el problema de nosotros es que nos gusta todo lo rápido. Y eso es una potestad que hay en Colombia. Quiero decirles que en este país está esa potestad, el dinero fácil. Todo queremos el atajo, todos queremos el camino rápido. Y no pagamos el precio de subir al Getsemaní como hizo Jesús. Miren lo que dice la palabra en Mateo 26, verso 39-42. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí va el primer no de Dios. Jesús, no voy a pasar esa copa de sufrimiento. Jesús, no te la vas a tomar. ¿Qué hizo Jesús? Volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne es débil. Va otra vez, segunda vez. Y entonces Jesús lo dejó por segunda vez y oró. Padre mío, no es posible que pases esta copa. Esto no puede pasar. Tal vez Jesús le dijo, no. Segundo no. Va otra vez Jesús y los encuentra dormidos. Pero que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Porque Jesús al primer no de Dios pudo salirse y listo, bueno ya, yo me voy, igual soy el Hijo de Dios. Pero Él honró su proceso, Él honró ese no de Dios, porque Él sabía que después ese no le iba a dar gloria por los siglos de los siglos. Por eso Él honró el proceso. Y aquí tenemos un segundo problema. Cuando entramos en esa inmediatez, empiezan pensamientos recurrentes en nuestra mente. Como por ejemplo, esta me gusta mucho y esta pasa mucho en las comunidades cristianas. ¿Por qué llevo tanto tiempo en la iglesia y no soy líder? O mejor me voy allá porque ese proceso me gusta mejor. Este proceso de aquí no me gusta, en el de esta iglesia. No, me voy para otro proceso porque ese me gusta más. O hay otro pensamiento recurrente que trae la inmediatez. Oro y el Señor no escucha. Se olvidó de mí. Mejor hago mi voluntad. Esa sí me gusta, porque allí sí, eso va seguro. O hay otro pensamiento recurrente que trae la inmediatez. ¿Por qué escogieron a ese en mi trabajo y no a mí? Y empieza un cataclismo, un terremoto en nuestro corazón, porque queremos todo ya.
porque creemos que el tiempo de Dios es el mismo de nosotros. Y eso hace que no honremos el proceso. Miren lo que dice Isaías 55, 8, 9. Dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Una forma de quitarnos esa inmediatez es decir: Señor, tú no piensas como yo. Tus caminos no son como los míos. Tus procesos no son como los míos. Lo dice tu palabra. Yo necesito tener fe para creer lo que dice tu palabra en Isaías 55, 8, 9. Y así honramos y así vivimos mejor el proceso. Y ya por último, para terminar, les vamos a dar 3 herramientas de cómo permanecer en el proceso y no renunciar. Esto no es absoluto, pero son 3 herramientas que nos van a poder ayudar a permanecer en el proceso, aunque no nos guste, porque hay procesos duros. La primera herramienta es subiendo a nuestro Getsemaní personal. Hay que crear nuestro propio Getsemaní, porque cada decisión que vayamos a tomar, sea en el tiempo que sea, porque a veces hay tiempos de tristeza, a veces hay tiempos de desiertos, hay tiempos de alegría, pero decidamos subir a nuestro Getsemaní personal, porque allí le entregamos todo a Dios y le decimos: Señor, que se haga tu voluntad. Tal vez es tiempo de negocios, entonces sube a tu Getsemaní y dile: Señor, que se haga tu voluntad en este negocio. Tal vez te quieras casar con X o Y persona, entonces: Señor, subo al Getsemaní porque quiero que se haga tu voluntad. Quizás estás decidiendo o quieres dejar los procesos aquí en la iglesia. Hoy quiero decirte con todo el corazón que subas a tu Getsemaní, aunque tengas dolor, aunque tengas tristeza, aunque digas: Dios mío, subo al Getsemaní y digo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, que se haga como tú quieres y no como yo quiero. La segunda herramienta de cómo permanecer en el proceso y no renunciar es la paciencia. La Biblia dice en Romanos 5, del 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso es lo que hace la paciencia. Paciencia en el proceso. Así como cuando está cargando, loading, ahí está cargando, tenemos que tener paciencia mientras carga y se actualizan nuestros aparatos electrónicos. Paciencia, porque eso es lo que nos trae esperanza en Jesús. Y lo tercero, y ya para terminar, la tercera herramienta y última: salir del estado de consolación. No podemos seguir más en ese estado postrado de consolación. No podemos seguir más, y esto le voy a hablar a los jóvenes. Así que así sea uno que me esté escuchando hoy, uno que nos esté escuchando hoy, el que tenga oídos para oír que oiga. No puedes seguir joven idolatrando el amor de Jesús. No puedes seguir joven estando postrado en el estado de consolación. Todos me tienen que consolar. Jesús, consuélame la herida, y la herida consuélame. Y sigo ahí con la herida consolándome, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela en toda tribulación. Y piensa, el cual me consuela en toda herida. El cual me consuela porque mi papá me abandonó. El cual me consuela porque no hay dinero en mi casa. El cual me consuela porque mi mamá no está conmigo, porque dejé de estudiar. El cual me consuela para que nosotros
podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. La Biblia dice que debemos salir de nuestro estado de consolación para poder consolar a otros. Necesitamos consolar a otros, pero muchas veces estamos idolatrando el amor de Dios. Ese enamoramiento, el enamoramiento de Jesús. Entonces creemos que el amor basta. Y hoy con todo mi corazón se lo digo, y sobre todo a los jóvenes, a esta generación, que Jesús nos ama, a todos. Sea lo que hagamos, Jesús nos ama. El amor de Dios es inmutable e incondicional. Pero el amor trae cambios. El amor trae cambios. El amor trae transformación. El amor hace que nos purifiquen. El amor hace que nos quitemos ese proceso estático y sigamos hacia adelante. Pero a veces no entendemos eso. El amor corrige. El amor disciplina. Y después, si quiere, piensa en 1 Corintios 13:7. El amor todo lo puede. El amor no tiene una lista de los reproches. Todo lo soporta. Es bondadoso. Pero el amor disciplina. El amor corrige. No podemos seguir escudándonos en el amor de Jesús, porque estamos en pecado. Idolatrar el amor, o la idolatría es pecado, y cuando idolatramos más el amor de Jesús, volvemos a Jesús un ídolo. Porque el amor trae cambios. Así que, esposos, si usted ama a su esposa, usted no va a vivir solo del amor. Usted tiene que cambiar por ella, por el amor a ella, para que su matrimonio siga adelante. Esposa, si usted dice que ama a su esposo, usted no va a vivir solo del amor. Usted tiene que cambiar lo que tenga que cambiar para que su matrimonio siga adelante. Hijos y padres, del amor no se vive. Uno no vive de amor. El amor es transformar para que tus hijos y tú tengan una buena relación. Eso es el amor. Eso es el amor de Dios. Y cuando entendemos ese amor, permanecemos en el proceso. Entonces no miramos el que murió, el dolor, la aflicción, sino que miramos que si Dios me ama es porque Él quiere que yo salga adelante. Si Dios me ama es porque Él quiere prensarme para que salgan mis mejores frutos. Si Dios me ama es porque Él quiere transformarme. No podemos seguir siendo más árboles sin frutos. No podemos seguir siendo más ovejas sin pastores. No podemos seguir siendo más obreros sin obras. No podemos. Por eso Dios quiere que honremos el proceso. Y yo le invito a que cierre sus ojos ahí y le diga: Señor, quiero honrar el proceso. Y honrar el proceso es permanecer en el proceso, Dios. No quiero seguir sacando excusas, Dios. Sacando excusas de que es que el proceso es malo, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. No quiero seguir sacando excusas de que es que en la iglesia son malos. No quiero seguir sacando excusas, es que en mi casa son malos, es que mis papás no me entienden. Enséñame a permanecer en el proceso, Dios. Enséñame, Señor. Enséñame, Dios, a saber que en el proceso tengo que sacrificarme. Pero tal vez ese sacrificio me produzca dolor. Y no quiero que el enemigo o mis anhelos o mi carne use eso para huir del dolor. Hoy quita ese argumento. Hoy quita esa fortaleza que batalla en mi mente de que el dolor es malo, de que nosotros vinimos a esta tierra no a tener dolor. No, porque el dolor tú lo usas para purificarnos, Señor. El dolor tú lo usas para que demos fruto. Enséñame, Dios, porque tú eres el que me fortaleces. Aún en medio de mi dolor, tú me fortaleces. Pero también enséñame, Dios, a decidir
conforme a tu voluntad. Que a pesar del dolor, que a pesar de la angustia, de la tristeza como sentía Jesús, yo permanezca en el proceso. Yo permanezca allí, Señor, porque sé que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y tú no te equivocas en el proceso, Señor. Hoy renuncio a tener procesos alternativos. Hoy renuncio a renunciar al proceso. Hoy renuncio a cansarme en el proceso, porque si estoy cansado, mi fuente eres tú, Señor. Mi fuente no es la gente, mi fuente no es el trabajo, mi fuente no es quedarme ahí en la casa postrado, ahí en la cama. No, mi fuente eres tú, Señor, el fuerte de Jacob. Torre fuerte es tu nombre, dice tu palabra. Pero también, Señor, hoy renuncio a la inmediatez. Quita, Señor, ese espíritu de lo fácil, de coger el camino fácil. Hoy renuncio a esa inmediatez, Señor, a esa inmediatez de que todo lo quiero ya. Todo quiero que sea ya. No acepto un no de Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame a madurar en mi corazón, porque sé que el proceso dará abundante fruto. Y hoy quiero, Señor, que me enseñes a ir al Getsemaní como tú fuiste, y allí derramar todo lo que hay en mi corazón. Y por unos segundos más, imagínese que está subiendo ahí a ese huerto de Getsemaní. Imagínese cómo es ese huerto. Y ahí usted se arrodilla. Y si usted puede y le queda fácil arrodillarse ahí delante del Señor, arrodíllese. O si usted le queda fácil, abrácese con su familia y abrácense todos, con sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres. Y dígale: Señor, no entendemos este proceso. No entendemos por qué estamos pasando este dolor o por qué pasó esto. Pero hoy subimos al Getsemaní como tú hiciste. Y te decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la de nosotros. Enséñanos a tener paciencia para esperar tus promesas. Y enséñanos, Señor, a quitarnos esta herida. O enséñanos a dejar de estar peinándonos, a estar pintándole las uñas a esta herida, Señor. Y más bien me levanto y creo lo que tú vas a hacer para poder consolar quizás a los que están pasando el mismo proceso que yo. Gracias, Dios. Te doy gloria por tu fidelidad y ya estoy